Hola a todos, sean bienvenidos a esta su nueva clase del curso de Cálculo 3. Y en lo que sigue vamos a empezar a ver, entender y a discutir sobre integrales en varias variables. Entonces, esto es uno de los temas muy importantes del curso. Estábamos terminando uno que era acerca de las derivadas parciales, que es sumamente importante. Sin embargo, técnicamente no tan desafiante. Como ustedes recordarán en su curso de cálculo en una variable, posiblemente la parte de que eran derivadas fue mucho más fácil que la parte que eran integrales. Aquí va a ocurrir lo mismo, así que les recomiendo por favor prestar mucha atención a este tema porque no es de los temas más desafiantes de este curso en particular y es sumamente importante para sus carreras. Entonces, iniciaré esta clase recordándoles mmm, las integrales como una suma de Riemann, ¿no? Entonces, vamos a recordar lo que ustedes hicieron en sus cursos más básicos de cálculo en una variable, ¿no? Entonces, uno tenía, por ejemplo, una variable x y aquí una función f de x y alguna curva, ¿no? Y entonces, básicamente subdividíamos en el espacio en píxeles, ¿no? Agarrábamos unos delta x y íbamos mapeando con con esos píxeles toda la función, ¿no? Y aquí nada más lo voy a hacer en un intervalo pequeño porque pues, si no me tardaría horas rellenar todo esto. Pero como para que se entienda un poco la idea, que de todos modos es un recordatorio de lo que ustedes ya hicieron. Entonces, por supuesto, todo esto en principio rellenaría hasta un último intervalo. Y esto ocurre desde una X, desde una A hasta una B, ¿verdad? Entonces, básicamente nos preguntamos por el valor de la función en cada una de esas posiciones, lo voy a llamar XY, en cada uno de estos intervalitos, ¿verdad? Aquí la función va a tener un valor 1, digamos f de x1, aquí no se ve tanto, pero es f de x1 y en el siguiente va a tener un valor f de x2 y así sucesivamente hasta un cierto f de xn, donde pues cada uno va a estar separado por este intervalito, ¿verdad? Entonces nos preguntamos por esta suma, sobre todo los y, por delta x, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros conocíamos como la suma de Riemann, ¿no? Es preguntarse por el valor de la función en cada una de esas cajitas, de tal manera que uno básicamente está calculando el área de cada una de estas, de cada uno de estos cuadritos, ¿no? ¿Por qué? Porque la altura es la función y la base es delta x. Y les recuerdo que en el límite, cuando delta x tiende a 0, es decir, cuando ese límite existe y hacemos que ese intervalo sea muy pequeño, diferencialmente pequeño, entonces esto lo convertimos en la integral de a b de la función de x, ¿no? Cuando este límite existe, entonces esto lo podemos calcular a través de, bueno, simbólicamente lo ponemos así, y operacionalmente, pues ya ustedes recordarán todas las operaciones que aprendieron para el cálculo de una variable, para calcular estas integrales sin hacer la suma de Riemann, porque, bueno, la suma de Riemann es más desafiante.
Claro que todas las derivaciones de esta, todo lo que ustedes aprendieron tiene una base en la suma de Riemann. Pero bueno, esto es un recordatorio de lo que ustedes hicieron en sus cursos básicos y así es como aprendieron a integrar en una variable. Ahora, permítanme extender las mismas ideas a 2 dimensiones como ejemplo, pero todo lo que estoy diciendo aquí es extensible a 3, 4 y n dimensiones. Entonces, nada más como ejemplo o idea, vamos a tratar el tema de 2 dimensiones. Imaginemos entonces que tenemos una función f de xy que está aquí representada. Entonces, para cada punto en el plano xy, en una cierta región, va a haber un cierto valor f de xy, o en este caso, o sea, es el valor del eje z, ¿no? Me estoy refiriendo a que la función es esta cosa que estoy pintando acá, esta superficie, ¿no? Y entonces, al igual que en el caso de una dimensión, uno podría estar interesado en saber cuál es el volumen de toda esta figura, que les voy a resaltar aquí. ¿Cuál es el volumen de toda esta figura? ¿Verdad? Que está acotada entre el plano XY y la función misma. Y por supuesto, dependiendo también de la región. ¿Sale? Entonces, esa es la idea. ¿Cómo se podría hacer el cálculo de ese volumen en el caso? O sea, lo llamamos volumen en el caso de aquí de 2 dimensiones, pero si lo extendemos a 3 dimensiones, pues ya no se llama volumen, o sea, tiene un hipervolumen y así sucesivamente. En general simplemente lo llamamos integrales de varias variables y con eso ya, de 3 o el número de dimensiones que corresponda. En todo caso, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar esta región y la vamos a dividir. Entonces, permítanme, les pongo una figurita aquí. Y esto no se fue. Entonces, básicamente es la misma idea que les expresaba hace un momento. Yo subdivido en un delta X y en un delta Y. Perdón, este es delta X, el otro es delta Y en esta figura. Disculpen. Este es delta Y y el otro es delta X. Y entonces formo estos cuadritos, ¿verdad? Con altura igual al valor de la función y voy pixelando la región que me interesa, la voy pixelando y de nuevo me pregunto por el valor, o sea, el volumen va a ser la suma de esos cuadritos, ¿verdad? Entonces la suma de, si quieres, y j de la función x en y en j, y j por delta x delta y, me va dando una aproximación al volumen debajo de esta superficie, en esta región, ¿verdad? ¿Dónde qué es esto? Pues son los valores que adquiere la función, por ejemplo, en este punto. Ahí no se ve casi. En rojo. Aquí sería, por ejemplo, f de 1, 1, y 1, 1. Aquí sería f de x1, y2, y así sucesivamente, ¿no? Aquí este de acá sería f de x2, y1, y así me voy, ¿no? Entonces es una manera de etiquetar el valor de la función en cada uno de esos cuadritos, en cada una de esas cajas, perdón, y el volumen de esas cajas pues va a ser la altura por la base, y si sumo todas las cajitas, como en la suma de Riemann, pues obtengo una aproximación al volumen debajo de esta superficie. Y entonces
claramente la siguiente idea es lo mismo que en la suma de Riemann. Pues vamos a cada vez hacer ese pixelado mejor. Pues como ven aquí, es una representación de cómo haciendo estas cajitas cada vez más pequeñas, pues le caben más cajas dentro de la misma región. La región no ha cambiado y le caben cada vez más cajas. Entonces, pues básicamente, si yo pixelo más, como es el caso del lado derecho, pues tengo más cajas y tengo una aproximación mejor al volumen de, digamos, la superficie debajo de esta función. Entonces, de nuevo, en el límite, cuando delta x y delta y tienden a 0, esta cosa de acá, si ese límite existe, lo vamos a trabajar como una integral doble. Y entonces usamos este simbolito de doble integral para hacer hincapié en que es una integral doble sobre una cierta región. En un momento platicamos de qué significa eso, pero ya se pueden ir dando una idea, que es la región en el plano XY de la función f de xy por dx por dy, ¿verdad? Entonces, como ven, simbólicamente lo que cambiamos es de un símbolo de integral a dos símbolos de integrales. Si la integral fuera triple, pues, o sea, en 3 dimensiones, es lo mismo, pero agregamos otro símbolo de integral. Si es en n dimensiones, pues no se escriben n veces, simplemente de alguna manera se hace hincapié en que es una integral de n dimensiones y usualmente se hace hincapié aquí, colocando tantos diferenciales como correspondan. Pero pues esta es la idea detrás de la integral, o sea, de pasar de la suma de Riemann a una integración, en este caso doble, pero son las mismas ideas si las quieren extender a 3 dimensiones, 4 dimensiones y n dimensiones en general. La idea es que yo puedo construir estas cajitas, estas de acá, y irme aproximando, haciendo esas cajitas cada vez más y más pequeñas, al valor del volumen debajo de una superficie. Y eso es lo que conocemos como una integral doble, y si es en 3 dimensiones, como una integral triple, y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, esto es como la parte intuitiva de lo que son unas integrales dobles. Y como pasó con ustedes en el curso de cálculo, ahora viene la parte práctica, ¿no? ¿Cómo implemento yo realmente este tipo de integración, que ahora son en 2 variables, con ejemplos prácticos? ¿Sale? Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es la integración en regiones rectangulares. Entonces, una región rectangular quizás sería la más fácil. Y les insisto que todas estas ideas van a aplicar igual en 3 dimensiones. Fíjense que aquí he pintado nada más el eje X y Y, es decir, el plano sobre, digamos, la función, pues sería una función de X y Y. A cada punto dentro de esta región R le corresponde un valor de esa función. ¿Cuál es la característica? Que yo quiero integrar en 2 dimensiones sobre esta región, lo que está sombreado aquí, y lo voy a repintar a ver si se puede. Repintar, ¿sí? Esta región. ¿Qué peculiaridad tiene? Pues tiene la peculiaridad de que es una región cuadrada, ¿verdad? Tiene límites bien definidos entre X y Y. Entonces, la integral sobre esa región, la integral doble de X y Y sobre esa región, en este caso es muy fácil. ¿Por qué?
porque simplemente tengo que indicar sobre los símbolos de integración de dónde a dónde va. Entonces, por ejemplo, la X va de A a B, de A a B. La Y va de C a D, ¿verdad? Entonces, he mapeado los límites de integración, porque es una región rectangular, a los límites de la integral. Y aquí voy a tener entonces la función x de y. Y es costumbre poner primero el diferencial que le corresponde a el símbolo de integral más cercano a la función. Es decir, aquí estos límites corresponden a la y. Entonces, el primer diferencial es con respecto a y y el segundo con respecto a x. Para regiones rectangulares no tiene ninguna importancia el orden de estas integrales. Como ven, yo hubiera podido escribirlo exactamente en el otro orden, o sea, la integral de c a d y luego la integral de a b. No tiene ninguna importancia cuál es el orden de integración para regiones rectangulares. Repito, ¿qué es la región? Son como el equivalente a los límites de integración en una dimensión. Pero como se imaginarán, las regiones pueden ser tan complicadas como ustedes quieran en dos dimensiones. En una dimensión no, porque yo voy de un punto a otro y solo tengo un camino para hacerlo. Pero en dos dimensiones, aparte de regiones rectangulares, vamos a ver otro tipo de regiones que pueden ser más desafiantes. Entonces, en dos dimensiones, la región de integración es lo que estamos viendo, no es un problema trivial y hace parte de los desafíos que se enfrentan con integrales de múltiples variables. Entonces, les insisto, para integrales dobles o triples, cuyos límites de integración están bien definidos y son rectangulares, no importa el orden en que aparezcan las integrales, nos va a dar igual. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a evaluar, esto es un ejemplo, vamos a evaluar la integral de 1 a 4, de la integral de menos 1 a 2, de una función dada por 2x más 6x al cuadrado, y de x. Entonces, siguiendo nuestra regla, esto indica que esta es la integral con respecto a y. Esta cosa de acá es la integral con respecto a y. Podemos trabajar igual que lo hicimos en el caso de las derivadas parciales. Asumir que la x es constante e integrar y, que es la variable que está cambiando. Entonces, esta cosa de acá, esto hasta aquí, lo voy a tratar de pintar de otro color. Esto que está aquí es una función que depende de x. O sea, una vez yo realice la integración sobre y, recuerden que y es una variable muda, no es simplemente la usamos como mecanismo para representar, pero una vez se hace la integral, eso da un número, pero nos termina dando una función que depende de x, porque x es constante en la integración, ¿verdad? Es muy importante que tengan en cuenta esta clase de cosas. Y entonces, a la integral, a esta función a, que es el resultado de la integración, es más, lo voy a escribir aquí explícitamente, es de menos 1 a 2, de 2x más 6x al cuadrado y de y. A esta luego la vamos a integrar con respecto a x, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a hacer esta integración. Recuerden que la x es constante, entonces esta es la integral de una constante. Entonces la integral de una constante sería 2xy evaluado en los límites de menos 1 a 2 más 6x al cuadrado, que es constante, de la integral de y. Pero la integral de y es y cuadrado partido entre 2, evaluado entre menos 1 y 2. Entonces, aquí ya les queda más claro que, en efecto, la función que resulta de esta integración es
una función que solo depende de x. Entonces ahora vamos a terminar de calcularla. A de x es igual a 2x de 2 menos menos 1, que me daría 3. Entonces aquí tengo un 6x, ¿verdad? Más 6x al cuadrado por y al cuadrado partido entre 2. Entonces aquí tengo 2 al cuadrado, 4 partido entre 2 es 2, menos 1 al cuadrado, que es 1. Entonces aquí me da un medio, ¿verdad? Y este me daría 4 menos 1, son 3. Entonces me daría 3 medios, ¿no? 3 medios con este 6 me daría 9, ¿no? Porque 6 con el 2 me da 3 y 3 al cuadrado pues me da 9, ¿no? Entonces aquí tengo un 9. Y bueno, ahora es esta función la que voy a integrar, ¿verdad? Porque me falta realizar la integral sobre x. Aquí lo estoy haciendo paso por paso, para que nos entendamos. Entonces es la integral de 1 a 4 de 6x más 9x al cuadrado de x. Y esto, pues es una integral también muy fácil. Es 6x al cuadrado partido entre 2 más 9x a la 3 partido entre 3. Y esto es entre 1 y 4. O sea, aquí por supuesto me da 3 nada más. Acá de nuevo me da 3. Y voy a evaluar en los límites. Entonces este sería un 3 como factor común de 16 menos 1, ¿no? Que sería evaluar en los límites esta. Y esto de hecho debí haberlo puesto así. Y más 4 a la 3 es 64. Menos 1 también, ¿no? Menos 1. Y este resultado aquí en mi calculadora da 234. Les encargo, por favor, en su casa realicen esta misma integración a manera de práctica, pero en lugar de iniciar integrando por y, inicien integrando por x, lo cual en lugar de resultar una función que depende de x, va a resultar una función que depende de y luego realizan la integración sobre y. En estas regiones rectangulares no importa el orden en el que realicemos la integración, ¿sale? Ahora, otro tipo de región de integración es en la región en la que tenemos bien definidos los límites en x, o sea, son dos puntos A y B, como aparece aquí en la figura, mientras que los límites en y están definidos a través de una función de esa variable x. Fíjense que ya no es una región rectangular, ya es una región que la estoy sombreando aquí en rojo, cuyo límite inferior es una función g1 de x y cuyo límite superior es una función g2 de x. ¿Vale? Entonces, la integración sobre este tipo de regiones de f de xy es perfectamente posible. Voy a escribir de x de y. Para integrar este tipo de regiones, entonces vamos a realizar primero la integración sobre y luego la integración sobre x. Pero ¿cómo vamos a realizar la integración sobre y? Fíjense. Vamos a realizar la integración sobre de g1 a g2 como si fueran dos números, pero no son dos números, ¿no? Son dos funciones. Entonces es de g1 de x a g2 de x, de f de xy, de y, que es la primera que vamos a integrar, y posteriormente el resultado de esta cosa va a ser una función que depende de x nada más, ¿no? Y el resultado de esa cosa la vamos a integrar con respecto a x entre a y b, porque los límites entre a y b
están, digamos, bien definidos. No es que en Y no estén definidos. Obviamente están definidos, solo que son una función. Hagan de cuenta que en el eje Y depende el punto de integración, ¿verdad? Y entonces, al pixelarlo, al pixelar esta región, pues yo tengo que tener en cuenta esta frontera. Y eso es lo que les estoy explicando. ¿Cómo tengo en cuenta esa frontera? Con respecto a la región pasada, que era rectangular, pues como cada una de ellas no importaba cómo yo lo iba a acomodar. Podía integrar primero con respecto a Y y luego con respecto a X o al contrario. No importa. En esta, la manera más sensata de hacer esa suma es sumar en el eje Y primero, desde esta función, ¿sí? De pixelar en el eje Y y hacerlo desde una G1 hasta una G2 de manera general, y luego sí a ese resultado integrarlo en concreto entre A y B con respecto a X. Y aquí me falta, por supuesto, el de X. Para concretar esta idea, pues vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que queremos integrar este es en el ejemplo 2, de integrar de x al cuadrado a 2x la función x a la 3 más 4y. Como dijimos, primero va de y y luego vamos a integrar de 0 a 2 de x. Entonces vamos a realizar esta primera integración que es con respecto a y. Esta primera integración es con respecto a y. Entonces vamos a integrar de 0 a 2 de x es constante, entonces esto es x a la 3 por y evaluado entre x al cuadrado a 2x. Dice que estos son un par de funciones, el límite superior y el límite inferior. Más, ahora 4y al cuadrado partido entre 2 entre x al cuadrado a 2x de x. Pues realmente no es muy desafiante si ya sé cuáles son las funciones, ¿verdad? No es tan desafiante. Ahora, pues tengo que desarrollar esto, ¿verdad? Porque la y pues, es una variable muda, ya no significa nada. Pues esto es la integral de 0 a 2 de x a la 3 de 2x menos x al cuadrado, ¿verdad? Más 2, 4 con el 2 se simplifica, me da 2. 2y al cuadrado, que es 4x al cuadrado, menos x al cuadrado sería x a la 4. Y todo esto de x. Entonces tengo que realizar pues esta integración para obtener ya el resultado final, ¿no? Y ahora esto es solo una integración de una única variable y voy a integrar con respecto a x. Entonces este me daría 2x a la 3, x a la 4, cuya integración me daría 2x a la 5 partido entre 5, ¿verdad? Este sería x a la 3 con x a la 2, sería x a la 5. Entonces me daría menos x a la 6 partido entre 6, donde el menos viene de aquí. Ya terminé con estas dos, más este me daría 8 x a la 3 partido entre 3, más 8x a la 3 partido entre 3, menos 2 x a la 5 partido entre 5, y esto evaluado entre 0 y 2, ¿verdad? Es cuestión de hacer el calculillo para obtener el resultado de este caso, que de hecho, pues afortunadamente solo tenemos que calcularlo en 2, porque en 0, pues como ustedes ven, pues es 0, ¿no? Entonces, vamos a, o lo voy a meter en la calculadora, y aquí me da simplemente 32 partido entre 3. Entonces, este es otro tipo de integración en la que tenemos la frontera definida de esta manera, ¿no? La región R está definida de esta manera, en la que
en el eje Y tenemos una función y en el eje X tenemos otra. Y les muestro en azul exactamente la región de integración que estamos realizando. La superior, esta línea, es la función G2 de X, esta de acá, ¿no? La 2X, esta, G2 de X, es esa función. Mientras que la de abajo, esta línea de acá, es la función X al cuadrado, o la G1, ¿verdad? En este caso, nosotros estamos integrando entre X igual a 0 y X igual a 2, ¿verdad? ¿Coinciden en esos puntos? Sí, coinciden. Eso es coincidencia. Si no, simplemente estaría una línea aquí marcada, ¿no? Pero bueno, es interesante también que coincidan. Entonces, estamos integrando la función sobre esta región, ¿verdad? Entonces, como ven, para nada es una región cuadrada, es una región con una geometría particular y de ahí la importancia de cómo operar con este tipo de regiones, ¿no? Entonces, aquí la X está muy bien definida, la Y está definida por dos funciones, como ustedes ven, la X, 2X arriba y X al cuadrado acá abajo, ¿sale? Como se imaginan, hay otro tipo de regiones que son de este estilo, en el que la que está definida es la Y. Fíjense que la Y aquí es entre una C y una D. Mientras que la X está definida simplemente por una función h de y, 1, y una función en el otro extremo h2 de y. En este tipo de regiones, que voy a también a resaltar cuál es la región de integración, pues la forma más fácil de hacer la integración doble de la función en esta región es primero integrar con respecto a x, obviamente. Integramos con respecto a x desde la h1 de y hasta la h2 de y, ¿verdad? De esta función f de xy de x, vamos a hacer primero la integración con respecto a x y después hacer la integración que está definida por estos límites c y d de y, ¿no? Este es, en realidad es el mismo tipo de geometría que la anterior, pero pues bueno, hay que tener en cuenta que hay que intercambiar x con y. O sea, intercambiando x con y, pues ya nos da lo mismo, ¿no? Simplemente, pues, hay que reconocer que pues, las fronteras o bien pueden venir así o bien pueden venir como en el caso que les mostraba anteriormente. Y es algo que tenemos que pues, simplemente tener presente. Entonces veamos un ejemplo. El ejemplo en este caso sería la integración de 1 a 3 de la integración de pi sextos a y cuadrada de 2y coseno de x, primero con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces, de nuevo vamos a operar como hemos estado operando. Ahora y es la constante primero y esto es una función que va pues desde un punto hasta una función que depende de y. Entonces, vamos a hacer la integración primero con respecto a y, a x, perdón. Entonces, 2y es constante, la integral del coseno es el seno de x, ¿verdad? Y esto evaluado entre pi sextos y al cuadrado, ¿verdad? Y aquí tengo ahora la integral de y la integral de 1 a 3. Entonces, aquí me da seno de y al cuadrado menos seno de pi sextos. Entonces, este resultado es la integral de 1 a 3 de 2y seno de y al cuadrado de menos 2y por el seno de pi sextos, pero el seno de pi sextos es un medio, ¿verdad? Y
esto de y. Y aquí, bueno, tenemos una integración que parece un poquito más complicada y tenemos una mucho más sencilla. De hecho, este se simplifica. Y entonces hagamos esta al final, hagamos la más fácil, que es menos y al cuadrado partido entre 2, evaluado entre 1 y 3, más esta integral, que es 2. Bueno, de hecho el 2 quizás no me conviene sacarlo. Pero como ustedes ven, nos queda 2y seno de y al cuadrado de y. Entonces, si hago un cambio de variable, si digo u es y al cuadrado, ¿verdad? Entonces de u es 2y de y. Por eso decía, quizás no me conviene sacar esta de la integral. Y pues bueno, ya ahí tenemos todo. Solo es reemplazar. Entonces aquí esto me daría, bueno, si quieren ahora lo evalúo. Y al cuadrado entre 2, entre 1 a 3. Más aquí entonces me daría la integral de cuando y vale 1, u vale 1. Y cuando y vale 3, u vale 9. De 2y de y es de u. Y seno de y al cuadrado sería seno de u. Seno de u de u. Y ya estuvo. Esta integral es, bueno, directa también. Y ya. Entonces esta sería la integral de, esto aún no lo evalúo, y al cuadrado partido entre 2, entre 1 a 3. Más el coseno de u, con signo menos, claro. Un signo menos entre 1 y 9. Aquí, pues bueno, ya para finalizar, esto es simplemente menos 9 partido entre 2 más un medio menos coseno de 9 más coseno de 1. Y esto de acá me daría menos 8 partido entre 2, que es 4. Entonces esto me daría menos 4. Y si todo esto lo metemos en la calculadora, pues ya es cuestión de hacer el cálculo. Esto es aproximadamente menos 2.55. Y entonces, pues como ustedes ven, pues este es el resultado de la integración. Este resultado, como pasaba con las integrales en una dimensión, puede ser negativo. Es nuestra interpretación del área o volumen el que nos mete en líos con respecto al significado que usualmente le damos. Pero si parte de la curva de la función pasa por los ejes, por la parte negativa del eje Z, ¿verdad? En 2 dimensiones, pues es normal que esa área, ese volumen sea negativo. Aunque como volumen, como nosotros lo entendemos, no es así, ¿verdad? Es simplemente que ese es el volumen por debajo de la curva. Como pasaba por debajo del plano XY, perdón. Como pasaba en el caso de una dimensión. Así que no debería preocuparnos para nada obtener el resultado de una integral con un número negativo, simplemente. Entonces, este es otro tipo de región. En este caso, el tipo de región que estamos integrando es esta. Entonces, el eje horizontal es el X, el eje vertical es el Y. Entonces, en el eje vertical, fíjense que el eje Y está acotado entre 1 y 3, ¿no? Entonces, aquí está 1, y fíjense que hay una línea, y 3. ¿Verdad? Entonces ustedes pueden continuar esta línea para arriba y para abajo. Mientras que el eje X está entre pi sextos, ¿verdad? Que es un numerito por aquí. ¿Sí? Y el otro extremo es la función y cuadrada, pero y cuadrada rotada, ¿no? Porque, bueno, sí, es esta función de acá. ¿Vale? Y esta función de acá, pues obviamente se continúa, o sea, lo que quiero decir es que la región es la intersección de esa y cuadrada que se sigue y se sigue para allá, junto con la restricción de que y vale 1,
va del límite 1 al límite y igual a 3. Y desde el límite, aquí queda claro que esto es 1 y 3, el de abajo es 1 y el de arriba es 3, y este de acá es pi sextos, ¿no? Y pues por completez, esta cosa de acá es nada más que y al cuadrado. Entonces, bueno, es nada más como para que visualmente nos hagamos una idea de este tipo de región, porque es muy habitual que uno dé la región y tenga que construir las integrales. Esa es la forma más habitual. Aquí estamos haciendo las cosas, pues yo les estoy dando los límites de integración para que aprendamos la técnica, pero lo más usual es tener la región de integración y ustedes o no, o el investigador sacar la región de integración porque pues, este, es lo más estándar de, digamos, en la vida práctica. Antes de continuar, vamos a discutir algunas propiedades que son más o menos obvias de las integrales, pero es importante puntualizar. Son propiedades. Entonces, la primera de ellas es si yo estoy haciendo una doble integración de alguna constante por una función f de xy en una cierta región de x de y, que también de x de y usualmente se escribe como de a, para representar que es una integral doble. Y de b si es una integral triple. Pero bueno, es una forma de representar. Entonces, esto es lo mismo que la constante por la integral de r de f de xy por dA. Es una, siendo c un número real, obviamente, o aquí lo que obtenemos es simplemente la multiplicación por una constante, que ustedes ya se la sabían. Segunda propiedad, la integral doble de una función f de xy más una función g de xy en un dA, de nuevo, esto es de x de y, se puede entonces, como es una suma, realizar primero la integral de una parte más la integral de la otra, ¿no? Entonces la integral de r de f de xy de a más la doble integral en r de g de xy de a. Y es simplemente la suma de dos funciones, la integral de la suma de dos funciones es la integral de cada una de ellas. Así de simple. Y ahora una propiedad muy importante, que es la propiedad de partición de una función. Si R, o sea, la región R es la unión de otras dos regiones, o n regiones, R1 y R2, por simplificar. Entonces, la doble integración de R, de f de xy, de a, es lo mismo que integrar sobre la región 1 de f de xy, de a, más integrar también la integración doble sobre la región 2 de f de g, perdón, de g de x, de g de xy de a. Entonces, esto es lo mismo que partición cuando ustedes tienen una integración en un intervalo y les conviene más bien partir la función en un pedazo u otro para hacer una integración primero en una parte y luego en la otra. Esto es exactamente lo mismo. Si yo, básicamente, a ver si lo puedo pintar acá, estoy tratando de realizar una integral sobre, vaya, una región, digamos así, voy a tratar de pintarla, digamos algo así. Esa es la región de integración, este es X y Y. Y toda la región de integración es lo que les voy a resaltar aquí. Ah, no, eso no se ve. Pues podría ser más fácil dividirla e integrar primero
sobre esta región cuadrada. Y luego, esta sería una primera región R1. Y luego sumársela a otra región, a la segunda región, esta de acá. R2. Entonces, la integral total va a ser la suma de la función evaluada en la región R1 más la función evaluada en la región R2. ¿Sale? Entonces ahora vamos a resolver para afianzar ideas este problema que es típico problema que viene no solo en los textos, sino que son los que uno se topa en la vida práctica, ¿no? Queremos evaluar la integral x a la 3 más 4y en una región R, donde la región R nos la dan platicada, ¿no? O no nos están diciendo los límites de integración tal son tales y tales. No. La región nos la están dando platicada. Es una región en el plano XY acotada por las gráficas de las ecuaciones y cuadrado y y igual a 2x, ¿verdad? Entonces, es toda la información que nos dieron. Es la región que está acotada entre esas dos gráficas. Como les había yo enseñado hace un momento, esta región ya la habíamos visto. Solo, digamos, ahora tenemos que definir los límites de integración, digamos. Entonces, es conveniente, pues, ver una gráfica de la función. Entonces, permítanme un momento. Y aquí les pongo una gráfica de esa función. La de arriba, la superior, esta es la función y cuadrado. 2y, perdón, y igual a 2x. Y la de abajo, esta de acá, es una función y igual a x al cuadrado. Como es toda la información que nos dieron, pues necesitamos determinar los puntos donde se intersectan, ¿no? Para poder determinar, pues, los límites de la integración. Los puntos donde se intersectan, pues va a ser donde 2x sea igual a x al cuadrado, ¿verdad? Porque es donde esta función, que es una línea, y esta función, que es una parábola, se intersectan. De aquí es claro que uno de ellos es x igual a 0 y el otro, pues es cuando 2 es igual a x, ¿verdad? O sea, simplifico la x en un lado y en el otro, ya que excluí la solución 0. Y entonces, bueno, pues simplemente x igual a 2. ¿Cuál sería la forma, y antes de que yo se los escriba, háganse ustedes esa pregunta, ¿cuál sería la forma adecuada de realizar esta integración? Que ese es el desafío que en realidad ustedes tienen que enfrentar. ¿Cómo hago esta integración de mejor forma? Quizás les conviene pausar el video aquí y pensarlo por un momento y luego continuar para ver la solución. Yo les propongo entonces que como solución los límites que están bien definidos son los de x, ¿no? Porque x va de 0 a 2. Mientras que y pues está acotado entre x al cuadrado y 2x, ¿no? Entonces, si yo trazo una línea aquí, vamos a ver si la puedo trazar con azul. La y está acotada entre x al cuadrado y 2x. Entonces, la manera más sensata que se me hace a mí de hacer esta integración es integrar entre 0 y 2 y luego entre x al cuadrado y 2x la función, que en este caso es x a la 3 más 4y, de primero pues va a ir la integración con respecto a y y luego la integración con respecto a x. El resto es pues terminar esta integración, digamos, que de hecho pues ya la hicimos. Si no se acuerdan, vayan en unos momentos atrás y se darán cuenta que esta integración pues ya la hicimos. Ahora veamos otro ejemplo.
No vamos a hacer las integraciones porque es una función arbitraria, pero va a ser muy ilustrativo la parte de cómo plantear los límites de integración. Entonces, traten de prestarme mucha atención, que realmente les va a ahorrar muchas horas de trabajo. Entonces, aquí nos están dando la región R, está acotada por 3 gráficas. Una es la ecuación y igual a x, la raíz de x. La otra es y igual a la raíz de 3x menos 18. Y la otra es y igual a 0. Entonces, lo primero y más recomendable es graficarlo. O sea, a menos que tengan mucha experiencia, no es fácil a ojo determinar cuál función es más grande que la otra para establecer los límites de la integral, por ejemplo. Entonces, lo más recomendable primero es hacer una gráfica. Yo aquí pues invoco a mi graficador favorito y en azul estoy graficando la raíz cuadrada de x y en amarillo estoy graficando 3x menos 18. La raíz de 3x menos 18. Entonces ustedes ven aquí, esta es la curva azul y esta es la curva amarilla, que es esta de acá. Y y igual a 0 va a ser, por supuesto, esta. Entonces, ya visualmente yo puedo identificar cuál es mi región de integración, ¿verdad? Ahora yo puedo identificar cuál es la región que me interesa integrar, porque va a ser toda esta. Permítanme, lo paso acá. Entonces, nada más para resaltar cuál es la región que me interesa integrar, pues la región que me interesa integrar es toda esta, ¿verdad? Toda esta cosa de acá. ¿Qué función? No especifican la función, simplemente este ejemplo es para que entendamos los principios sobre los que nos estamos basando. Entonces, vamos, si ustedes ven la región, entonces lo primero que podemos identificar es que y es una función que está, o sea, en el eje vertical, yo puedo definir muy bien cuál es la y, ¿verdad? Y es, va a ir desde 0 hasta este punto. No sé cuál es este punto, pero lo puedo saber, ¿no? Simplemente tengo que resolver esta igualdad cuando la raíz de x es igual a esto de acá. Entonces vamos a resolverlo, ¿no? Entonces, cuando la raíz de x es igual a la raíz de 3x menos 18, eso ocurre, pues elevo al cuadrado a ambos lados. Entonces este es x igual a, y aparte estoy en la región positiva, entonces pues me olvido de los signos. 3x menos 18, o sea, estoy buscando soluciones positivas. Y pues de aquí entonces me resulta simplemente 2x es igual a 18, ¿verdad? Despejando. Y x es igual a 9. Entonces, este punto de y corresponde a cuando x vale 9. Entonces, usando esta de acá, cuando x vale 9, y vale 3, ¿no? Entonces, fíjense que y va de 0, que es acá abajo, a 3. A y igual a 3. Entonces, es del tipo de regiones en las que las funciones están dadas, pero acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo plantearíamos la integral? Pues no sería muy fácil. La integral de 0 a 3 de y. Pero me falta la integral de x. ¿Y la integral de x de dónde a dónde iría? Ah, pues iría de esta curva a esta otra curva, ¿correcto? Pero no la voy a escribir la integral de raíz de x a la raíz de x menos, bueno, 3x menos 18, perdón. 3x menos 18. ¿Por qué no? Esta función f de xy es una función arbitraria. ¿Por qué no lo escribo así? Porque es un error, ¿no? Es inconsistente.
esta función que me termina acá debería ser solo función de y me va a resultar una función de x, ¿no? Recuerden que esto es una función h1 de y esta de acá es una h2 de y. Entonces, ¿cómo obtengo esas funciones? Pues simplemente invierto esto, ¿no? Entonces, x, digamos, esta de acá, que es y igual a la raíz de x, pues es lo mismo que x es igual a y al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ese es el límite inferior. Y cuadrado. Y esto ya lo voy a poner en blanco para que quede bien. Si es necesario, repitan esta última parte, ¿okay? Para que les quede claro. Y esta parte de acá es la función y igual a la raíz de 3x menos 18. Que si yo despejo la x, pues entonces me daría y al cuadrado más 18 partido entre 3, ¿verdad? Eso sería x. ¿Sí? Entonces, ese sería el límite superior. Y al cuadrado más 18 partido entre 3. Y ahora, si estoy consistente y es correcto, yo voy a integrar la x, porque la primera integración que le voy a hacer, la voy a hacer con respecto a la x, o sea, en esta dirección. Voy a ponerlo en otro color para que se entienda. Quizás este amarillo. Eso, amarillo. Este es la primera integración que voy a hacer. Entonces la voy a hacer primero de la función de acá abajo a esta, ¿verdad? Pero cada valor de eso, pues depende de la y que estoy informando. Entonces, por eso la dependencia de los límites con respecto a y, porque no es lo mismo estar para y igual a 0, donde tengo todo este límite de integración, ¿verdad? Para y igual a 0, ¿qué límite tengo? Abajo es 0 y arriba es 6, ¿verdad? Y aquí me da 0, ¿no? 18 sobre 3 es 6. No es lo mismo estar ahí que estar en un punto intermedio, ¿no? Por acá, por ejemplo, donde el límite de integración, vaya, voy a tratar de ponerlo en y igual a 2, tratar, donde el límite de integración es más corto. Aquí me da 4, y aquí me da 4 más 18 partido entre 3. ¿Vale? Bueno, sería 22 partido entre 3, que sería este límite de acá arriba, ¿no? Aquí sería 4 y aquí tendría 22 partido entre 3. Y así sucesivamente, cuando yo me mueva en Y. Eso es justamente la información que le estoy baseando aquí. Y luego, como eso me da una función de y, al resultado de esa integración, esa sí la integro entre 0 y 3, que fue este punto que determiné acá, que voy a utilizar este para señalarlo, que pues es donde las gráficas se intersectan y es la región de integración. Esta es una manera de hacer esta integral, ¿vale? ¿Cuál sería la otra manera? La otra manera sería darse cuenta que yo puedo partir esta integral en dos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, puedo partirla por acá. A ver si me sale. Aquí en x igual a... Bueno, en principio en x igual a 6. ¿Sí? Hacer esta integración en esta región que voy a repintar dejarla en verde y la otra la voy a repintar de gris. Bien, yo podría hacer primero la integración en el verde y luego en el gris. Entonces, y aquí las x sí están bien definidas, ¿verdad? Este punto de acá correspondería a el punto donde, vaya, obviamente esta función es válida para cuando la x es positiva, ¿verdad? Entonces,
¿dónde empieza la x positiva aquí? Pues a partir de 6, obviamente, ¿no? Porque por debajo de 6, 3 por algo que sea menor que 6 es menor que 18 y aquí me da un signo negativo, entonces este es un número imaginario, entonces no están los reales, pues. Entonces esta raíz, pues no vale. Entonces, por eso ven que por aquí no hay nada. Pero a partir de 6 sí vale. Entonces, por eso se escoge ese límite, o es un buen límite, no es necesariamente el único, pero es uno bueno, para poder hacer la integración. Entonces, aquí la integral se puede hacer en dos partes, integrando la x, fíjense, desde 0 hasta 6 y la y desde 0 hasta la raíz de x, ¿verdad? Que es esta de aquí. Entonces, la integral sobre la región R de f de x, y de a, la puedo partir en la integral de, ahora sí, integro primero con respecto a x y luego con respecto a y. Con respecto a x sería de 0 a 6 de la integral de, ¿qué dijimos? De 0 a este punto, porque estoy integrando, ahora estoy integrando no en la dirección horizontal, sino en la dirección vertical, ¿verdad? Entonces estoy integrando, si me permiten ponerlo en amarillo, estoy integrando en esta dirección, ¿no? Entonces, estoy moviendo mi integrador entre 0 y 6, que sería este extremo. Entonces, en 0, pues, bueno, el límite superior es la función raíz de x, simplemente. Raíz de, ay, ok, lo voy a dejar así, raíz de x. Entonces, claro, cuando tengo mi integrador en 0, o sea, la x vale 0, pues los límites son de 0 a 0. Pero cuando lo tengo en 6, el extremo máximo, pues los límites son de 0 a raíz de 6, ¿no? Lo que sea que es acá. Entonces aquí tenemos justamente ese límite. Y pues bueno, esa es esta región de f de xy, donde primero estamos integrando con respecto a y luego con respecto a x. Ahora, la siguiente región, ¿qué me da? La siguiente región me da, sería la integral de 6 a este punto de acá, pero este punto de acá dijimos que vale 9, ¿no? Cuando comparamos estas dos funciones, las hicimos iguales, nos dio que la x era 9, ¿no? Entonces, esto podría ser más la integral de 6, que es la región sombreada en oscuro. Esta de acá fue la región sombreada en verde, y esta es la región sombreada en oscuro. Esta es la región de 6 a 9, de la integral ¿de dónde a dónde? Pues de la función amarilla, esta, ¿verdad? De la de abajo, esta, que es la raíz de 3x menos 18, a la de arriba, ¿verdad? Que es la raíz de x. Entonces esta sería la integral de la raíz de 3x menos 18 de la raíz de x de la función f de xy, primero con respecto a y luego con respecto a x. Entonces, eso me parecía a mí muy relevante. Ya depende de la función, pues se harán las integrales correspondientes usando las técnicas que hemos desarrollado en esta clase. Yo vuelvo y le repito, chicos, esto es quizás de las cosas más desafiantes que ustedes van a enfrentar en este curso. Les recomiendo, si no entendieron algo, que repitan las partes que no entendieron. Este último ejemplo es muy ilustrativo para entender lo de las regiones y cómo pasar de la información de este estilo de unas regiones, unas gráficas acotadas, demás,
a los límites de integración. Esa parte es muy desafiante. Esa parte requiere que ustedes practiquen mucho, así que vayan a los ejemplos del libro, vayan a los problemas del libro, intenten resolverlos por ustedes mismos y es la única manera en la que ustedes van a adquirir este conocimiento. Créanme que sí es muy importante para ustedes que lo afiancen, lo dominen y, bueno, por supuesto, estoy a un correo de distancia para cualquier duda. Sale, chicos, nos vemos en la siguiente.